Bien, bienvenidos a su clase del 13 de junio del 2022 de Físico-Química, del paralelo 5C2. En la clase última nosotros habíamos estado revisando las leyes de los gases y como un repaso, habíamos nosotros visto la ley de Boyle. Y como tal, la ley de Boyle tenía el requerimiento de tener una temperatura constante. Por lo tanto, la ecuación en su forma más sencilla o en su expresión más sencilla era P, presión por volumen igual esto de la constante, donde la T, la temperatura es constante. Eso es la ley de Boyle. La ley de Charles, en su expresión más simple, nos hablaba de volumen, presión constante. Volumen sobre temperatura. Era volumen la presión constante, era la presión constante y entonces quedaba el volumen sobre la temperatura, ¿no? Y la ley de Gay-Lussac en cambio hablaba del volumen constante. Esa expresión, creo. No, ley de Gay-Lussac era volumen constante. La ley de Gay-Lussac. La presión de constante es la ley de Charles. Eso habíamos revisado clase anterior. También habíamos visto algo habíamos hablado de la escala absoluta o Kelvin. Y habíamos dicho que todo lo que correspondía a la temperatura había que dejarlo siempre en grados Kelvin. Habíamos también visto las condiciones normales. Y en las condiciones normales habíamos hablado del 0 grados centígrados, que es igual a 273 Kelvin. Y habíamos visto que se consideraba una atmósfera de presión. Y el volumen de 22 litros. Ahora, nosotros vamos a continuar en esta línea y, por supuesto, veamos la ley general de los gases perfectos. Entonces, con la segunda y la tercera ley de la termodinámica, de la ley de los gases, nosotros podemos deducir que presión por volumen sobre temperatura es igual a la constante. Y esto justamente para una masa cualquiera del gas. De manera que la expresión
presión por volumen se convierte en directamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, esta ecuación yo puedo usarla también de la siguiente manera para hacer comparativo de dos puntos. Puedo usarla para hacer estos comparativos. Sabemos y siempre estamos hablando de la masa dada de un gas que se considere en las dos condiciones, ¿no? De presión y temperatura distintas. Entonces, acá hay otro término que se va a insertar, que es justamente el de la densidad. Y el ρ es inversamente proporcional a la ecuación. Entonces, ¿cómo va a quedar esta ecuación cuando interviene la densidad? Esta es, vamos a ponerle una ecuación. Otra ecuación. Maestra, disculpe, ¿cuál ley es esa? A ver, estas son ecuaciones que provienen de la segunda y de la tercera ley de los gases. Es lo que vimos en la clase anterior. Oh, ya, ok, mire. Esta primera es la que proviene de la combinación de esas dos leyes. Pero sin embargo, cuando hablamos de la ley general de los gases, también interviene la densidad. Entonces, la densidad en este caso va a convertirse en inversamente proporcional al volumen. Entonces, esta es la otra expresión en la cual yo puedo encontrar las densidades dadas también para una masa de gas, ¿no? ¿Qué pasa con la constante universal de los gases, la R? Ya nosotros también habíamos visto que para una mol de gas, la ley general de los gases también se puede escribir ahora. Noten ustedes que aquí está el espacio de la R, que sería en este caso el número de moles de un gas. Pero nosotros vamos a hablar sobre justamente la R. La R, ¿no? Y una mol de cualquier gas, normalmente en condiciones normales, de presión y temperatura, ya nosotros habíamos mencionado que tendrá un volumen de 22.4 litros. Por lo tanto, si nosotros despejásemos de esta ecuación a R, quedaría presión por volumen sobre NT, en donde la presión para condiciones normales es una atmósfera. El volumen a 22.4 litros.
Las moles, sabemos que es una mol. Y la temperatura es a 273 grados Kelvin. Entonces, al trabajar con esa operación, esto nos va a dar 0.082. Y las unidades serán atmósfera, litros, Kelvin, mol. Hay otra. Máster, disculpe, ahí donde dice 0,0821 es atmósferas por litros. O va el slash. A ver, ¿qué dice aquí usted mismo? ¿Qué dije? Atmósfera. Condiciones normales, ¿cuáles son las unidades? Pero yo estoy diciendo al lado del 821. Usted mismo, a ver, vamos a razonar, porque estamos explicando que esta es la forma lógica con la cual nosotros obtenemos de la propia ecuación de la ley de los gases la constante R, la constante universal de gases. Entonces decimos que esa R responde o obedece a las condiciones normales. Usted mismo, Mariel Córdoba, ¿cuáles son las unidades a condiciones normales? No lo sé, Miss. Eso, La atmósfera es una de las condiciones normales. ¿cuál más? El volumen, ¿cuál es el volumen que tiene que manejarse para condición normal? Depende de las cifras y de cuántas atmósferas. No, equivocado. Ayúdele, Cristina Maya. Cristina Maya, por favor, ayúdele. En condiciones normales, ¿qué volumen tiene que considerarse? No responde la señorita Cristina Maya. Daniela Castillo. Una atmósfera es equivalente a No, uno. no. No es esa la pregunta. Lo que quiero que me diga, señorita Castillo, es ¿qué valor de volumen considera la condición normal? La escuchamos, señorita Daniela Castillo. No sé. A ver, ayúdenle, Melanie Anastasio. Volumen, según lo que entendí, era, si no me equivoco, 22.4 litros. Correcto, eso es verdadero, así es. Es 22.4 litros. ¿Qué otro valor, Alejandro Cusme, se considera para la temperatura en condiciones normales? Aparte de lo antes mencionado está el grado Kelvin. 273 grados. 273 grados Kelvin. Correcto. Entonces, por lo tanto, al momento en que despejamos de la ecuación general de los gases, la R, lo que hacemos es sustituir los valores. Presión en la atmósfera, volumen 22.4, número de moles 1 y temperatura 273 grados Kelvin. Por lo tanto, ¿cuáles son las unidades para la R? Ayúdenle, Melo, Vera, Silvia. Miss, son atmósferas y litros, dividido por Kelvin. Ya, pero a ver, que lo repita Melo, Vera, Silvia. Dice que no puedo hablar. Nayeli Román. Nayeli Román.
Señores, nuevamente, la reglamentación dice que tiene que estar en clase. Están dejando botadas las conexiones. Lisbeth Salvatierra. Es atmósfera por litro dividido para grados Kelvin. Y no se olvide, mol. Mol es la última unidad. Mol. Anastasio Sánchez, están levantando la mano. Le escuchamos. Sí, Miss, la fórmula que estamos viendo es sobre la constante universal de los gases, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Ah, ya. También hay una conversión de unidades importante. Entonces, para esa conversión de unidades, la R va a quedar en 8.31 julios. Entonces, otro valor de la R es 8.31 julios sobre grados Kelvin mol. Esta es otra forma de expresar la R, ¿no? La constante, pero con unidades de joules, Kelvin, mol. Bien, por favor, confirmen que puedo borrar la pizarra. Sí, máster, ya entendí, borre, máster. Ya, pero el resto de personas. Ah, no sé. A ver, Anastasio Sánchez está. Sí, Miss. Ya, Cristi, ya, gracias. Sí. Ya, bien, entonces vamos a borrar esta. Ya, entonces aquí nos falta de revisar una ley, que es la ley de Dalton. O también conocida la ley de las presiones parciales. Entonces, esto normalmente se da en una mezcla de gases. Y la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de los componentes. Y la presión parcial de un gas componente de la mezcla normalmente es la presión que ejerce el gas si ocupara todo el volumen de la mezcla, ¿no? Hay una limitante importante con respecto a la ley de Dalton, es que solo esto se va a cumplir cuando hablamos de gases perfectos. Entonces, cuando un gas es perfecto, cuando las presiones inferiores se dan, pero a pocas atmósferas. Entonces ahí esa mezcla del gas se convierte en perfecta. Finalmente, existe el tema de la hipótesis de Avogadro.
Cuidado, lo confunden. Así como hay número de Avogadro, también hay la hipótesis de Avogadro. Entonces, la hipótesis de Avogadro habla de volúmenes iguales de todos los gases. Y además asume a idénticas condiciones de presión y temperatura. Entonces, la hipótesis de Avogadro nos permite a nosotros deducir que la expresión presión es igual a 1/3 de Newton por metro. Y esto por, vamos a dejarlo así. Por volumen cuadrado. Entonces, nosotros tenemos presión, tenemos masa, tenemos masa y por supuesto tenemos el volumen. Esta N que estamos viendo acá es el número de moléculas por unidad del volumen. Y esta N normalmente es constante. Entonces, a partir de esta ecuación, es que nosotros podemos obtener el famoso número de Avogadro, que es 6.023 por 10 a la 23. Y este es el número normalmente de moles que están contenidos, el número de moléculas que están contenidos en una mol de cualquier materia en estado sólido, líquido, gaseoso. No hay, a ver, déjame ver. Ay, sabe llamar. Solo sabe llamar esta vez a la espera, nadie más. Y mire, ya cuando vamos a terminar, yo vuelvo a recordarles, señores, los últimos 15 minutos, yo no voy a aceptar a nadie en la sala. No se les va a dar paso, porque ya estamos por finalizar la clase. Pues. Lo escuchamos, don Isa Villamar. Máster, buenas noches. Disculpe la tardanza. Yo ingresé a esta hora porque yo salgo del trabajo a las 6 y recién llegué. Y me han llamado por el tema del paro, entonces no podía sacar el celular en la calle. Yo sé, pero tiene que ajustar todo el asunto de su trabajo, pues. O se queda ahí escuchando la clase o una cosa de esas, pero el caso es que se requiere que usted esté en clase. Y ya el reglamento es bien claro con respecto a esto. O sea, todo el mundo tiene que escuchar la clase. Está bien que se retrase unos 15 minutos, 20, media hora, ¿no? Eso yo lo entendería. Pero ya retrasarse de manera tal que prácticamente casi al final de la clase ya está llegando. Bien, continuemos con esto, ¿no? Entonces, hasta ahí la parte teórica. Vamos revisando un ejemplo. Hay una masa de oxígeno a 5 grados centígrados. Y a 760 milímetros de
presión. Se entiende que son milímetros de la columna de mercurio, ¿no? Que ocupan un volumen de 20 metros cúbicos. Y lo que piden es hallar el volumen que ocuparía cuando este gas está a 30 grados centígrados y 800 milímetros de presión. ¿Qué volumen ocupa cuando esto llega a 30 grados centígrados y 800 milímetros? Entonces nosotros al inicio de la clase habíamos visto una ecuación. Presión 1, volumen 1 sobre temperatura. Y esto era igual a la presión 2 por volumen 2 de la temperatura del estado 2. Muy importante, del mismo gas. Pero es una segunda condición. Y esta es una ecuación o una igualdad, ¿no? Entonces, el estado 1 tenemos nosotros temperatura y tenemos la presión. Y tenemos el volumen. La señorita Mieles Mata, que recién se conecta, igual que el señor Isaac Villamar. Señorita Mieles Mata, Maite. No puedo yo aceptar personas ya casi al finalizar la clase. Por favor, tome sus precauciones. Bien. Entonces decíamos que en la parte 2 necesitamos conocer el volumen, esta es mi incógnita. Y tenemos temperatura con presión. Entonces vamos a despejar este volumen 2. Todavía no tocaremos las unidades, ¿no? Entonces, presión 1, este P2 pasa a multiplicar P1 por P2. Ahí está despejado el volumen 2. Con respecto a las presiones, bueno, podemos trabajar con milímetros de mercurio. Sin embargo, con lo que no podemos trabajar es con los 30 grados centígrados ni con los 5 grados centígrados. ¿Por qué? Porque se hablaba de que la temperatura siempre debe quedar expresada en grados Kelvin. De manera tal que esto, ¿qué significa? Que tenemos presión 1, 760 milímetros de mercurio. Por volumen 1, que es 20 metros cúbicos. La temperatura 2, en este caso, es 30 grados centígrados, entre 2. Y esto es P2. P2, 30 grados. Pero, para nosotros transformarlo a Kelvin, significa que tenemos que sumarlo más 273. Y todo esto, temperatura 1, que es 5 grados centígrados más 273. Por la presión 2, que son 800. Y esto es igual a 2.
Resolviendo esta ecuación, 760 todo esto está dividido por 178 grados por 800. Alguien que por favor tenga su calculadora, ¿a cuánto es igual el volumen 2? Miss, en la calculadora me aparece 4.605.600. Cuando salen esas cosas, está mal lo que están haciendo. Esto hay que resolverlo, el numerador, luego el denominador y luego hay que dividir. Ah, ya. Yo estaba diciendo la cantidad de arriba. No, tampoco va a salir millones, disculpe. Eso está equivocado. Ayúdele Laura Escobar. Es 760 por 20 Y por y 300. por 303. Así es. Laura Escobar, por favor, repórtese, señorita Escobar. Y me salió 20,70 metros cúbicos. Está correcto, pero quiero que me diga cuál es el numerador para que las personas puedan. El numerador es 4.600. 4.000. A ver, el numerador es 4605.600. 05. 4605.600. Y el denominador, ¿cuánto da? 222.4. 222. 222. 222.4. Por favor, chequee que esto sea correcto. Pero Miss, no sale coma 6, sino que es, como dijo la compañera, 4.605.600. Porque no es punto de coma, sino punto de unidad. Sí, Miss, tiene razón la compañera. A ver. Ahí en 6 es 600. No va la coma, sino es un punto. De la unidad de 1000. ¿Cuánto? A ver. ¿Cuánto da? Mira, hay que simplificar mitades por mitades. Al lado del 6 va 0,0 y al lado del 4 va el 0,0 también, Miss. Y ahí da el resultado que le digo. A ver. Todos tienen que usar su calculadora. 760. Por 20. Da 15.200. Y por 303. Entonces, sí, tiene razón. 4.605.600. Le falta Máster, 00, pero sí. y abajo también 00, Miss. Y abajo tenemos 800. Tenemos 800 por 278. $222.400.
Entonces, en este caso, los ceros, los dos últimos ceros se van. Y usted solo trabaja con 46.056 dividido para 2.224. Eso le tiene que dar 20.7 metros cúbicos. $20.7 metros cúbicos. Bien, ¿alguna pregunta, señores, hasta aquí? Hay un comentario importante. Pueden darle la presión en atmósferas. Las presiones en atmósferas. Y no hay ningún problema. Pueden operar con atmósferas. Lo que no puede suceder es que tengan una presión en atmósfera y la otra presión en milímetros de mercurio. Eso no puede darse. O son las dos atmósferas o son las 2 milímetros de mercurio. Y de ahí, como regla general, la temperatura siempre se va a trabajar en grados Kelvin. Y para trabajar en grados Kelvin, si la temperatura se le dan en grados centígrados, tienen que transformarla o sumarle 273 grados Kelvin. Y si nos dan la temperatura en atmósfera y... A ver, la temperatura no le van a dar nunca en atmósfera. No, perdón, la presión. La presión en atmósfera y en milímetros. No, si le ¿Es dan... diferente con cuál se trabaja? Mire, siempre se va a considerar la atmósfera como prioritario. Siempre se lo va a considerar como prioritario. Frente a los... Máster, Pero a mí, hay un factor de conversión de milímetros de mercurio a atmósfera. Pero eso solo se lo aplicará si es que le dan las presiones en unidades diferentes. Eso es lo que le estaban mencionando. Si me dan las dos presiones en atmósfera, pues opero normalmente, sin usar ningún tipo de factor de conversión. máster, disculpe, a mí me apareció otro valor porque yo simplifiqué las cantidades, me No, salió es que- 12,3. No. A ver, nuevamente, por favor. Cuando usted tiene estas operaciones, lo único que hace, si acá hay 2 ceros en el numerador y en el denominador hay 2 ceros, los ceros se eliminan, pues. Eso es todo. Y lo único que Ok, tiene que Miss. hacer es dividir el valor de 46.056 dividido para 2.224 en su calculadora. Directamente. Bien, vamos a hacer la foto del curso. Les pediría que por favor abran las cámaras. Dejé una tarea el fin de semana. Espero que por favor ya la estén respondiendo. En el foro, Miss, ya la subí.
Nelson García, abra la cámara. Carla Sánchez, abra cámara. Alexis Pino, abra cámara. Jennifer Cabanilla, abra cámara. Maite Mieles, abra cámara. Abran cámara, por favor. Bien, en conexión se encuentran actualmente 21 personas. Alejandro Cusme Quijije, Anastasio Sánchez Melanie, Arteaga Portocarrero, Cabanilla Arámbulo Jennifer, Cedeño Cruz Sonia, Cristina Maya, Daniela Castillo, Nelson García Suárez, George Jiménez Suárez, George Jiménez Jara, Laura Escobar Ibarra, Michelle Macías Peñarrieta, Mariela Córdoba, Silvia Melumera, Mieles Maite, Nayeli Román Castro, Alexis Pino Galarza y Luis Salvatierra y Carla Sánchez, Cristel Tigua y Isaac Villamar Vera. Déjame ver algo. No había tomado la foto hasta Isaac Villamar.
Bien, muchísimas gracias. Dejamos la clase hasta acá y la siguiente clase continuamos resolviendo los problemas, ¿no? Gracias. Gracias, Miss. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, Miss.